Lo económico está a la cabeza de las preocupaciones del electorado este domingo, expresado en necesidad de empleo. Luego viene el asunto de salud, que de alguna manera también tiene que ver con lo económico. ¿Cómo me procuro atención médica si no la puedo pagar? Si es gratuita, como dicen que es, las medicinas que ahí no tienen. Y una serie de cuestiones. ¿Cómo vuelvo a afiliarme voluntariamente al IES si perdí el empleo? Etcétera. Después viene la preocupación por inseguridad. Cuarto lugar, recién el tema corrupción, aunque de verdad los tres anteriores son consecuencia en gran medida de la corrupción. Pero es vital por eso poner atención a de los opcionados, hablemos solo de esos tres, que son Lasso, Yacu y Arauz, quienes tienen propuestas de lo que se conoce en generalidad. No vamos a hablar ya ahorita de las especificidades como hemos hecho en días anteriores, que pueden satisfacer estas aspiraciones económicas de la gente. Para eso nadie mejor que alguien que habla claro, simple, corto, como Fidel Márquez. Él es pro-rector de la Ecotec. Buenos días y bienvenido, economista. ¿Qué le diría o le aconsejaría usted al elector ante este dilema? Quiero empleo, ¿quién me lo puede procurar mejor? Buenos días, Carlos. Bueno, bien temprano en la mañana para aprovechar el día, como dicen popularmente, ¿no? Acá lo primero que tenemos nosotros que entrar a analizar y es de los que nos proponen, ¿cuál es el más realista? Y el primero de los problemas que tienen que resolvernos o que tienen que plantear es que yo divido, el próximo gobierno tiene que tener dos etapas bien definidas. Una primera etapa es cómo enfrentar la situación de la pandemia con los escasos recursos que se tienen, porque no podemos entrar en una segunda etapa de un plan de desarrollo, digamos, que se puede implementar y cambios estructurales fuertes si no salvamos la situación pandémica. Y la situación de la pandemia tiene dos elementos, a mi modo de ver, importantes. El primero de los elementos, Carlos, es cómo logramos que llegue la vacuna realmente, sin mentiras, a la población. ¿Cuál es el plan de inmunización que tienen que plantearnos? Y eso es una política económica, aunque parezca de salud inicialmente, porque si no llegamos a una inmunización de nuestra población no vamos a poder pasar a la etapa de la reactivación Fidel, del aparato productivo. En verdad, sigamos entonces por donde comenzó, porque eso es prioridad. Los recursos que se puedan destinar, o si es posible generar, para esa urgencia, según la población sana no hay reactivación económica. Y hay algunas ideas. Primero, anoche dijo Francisco Andino en el programa de TC, en el cual usted estuvo también recién, que esos 200 millones en los que ha pensado el gobierno, que ha separado el presupuesto, de los cuales ha entregado o pagado, no es lo mismo, 4 millones ya. Nos dijo Juan Sebastián Roldán, las vacunas han salido en esta primera fase entre 10 y 20 dólares, las de la Pfizer, nada de 4 o 5 como se decía, entre 10 y 20 dólares. Estarían mejor destinados, uno, si se crea aquí un propio laboratorio o empresa que fabrique ese tipo de vacunas, subsidiaria, u otro, si se orienta esos recursos a una serie de medidas de atención de salud que le generan a la población más inmunidad para resistir el coronavirus. Ya sé que usted no es un especialista en salubridad pública, pero primero, ¿qué le parece esa solución financiera? Y otra, un colega suyo planteó aquí, y lo reiteró en el Universo, Pablo Lucio Paredes, que el Estado debería permitir a los privados comprar la vacuna para privados, que por supuesto pagarían más caro, pero es problema de ellos, y que eso libera presión para que el Estado no pierda tiempo vacunando gratis a quienes sí pueden comprar su vacuna, y más bien esos recursos que se liberarían los destine a vacunar gratis más tiempo a pobres. Yo creo que la solución va en una combinación de los dos, Carlos. Yo creo que tiene que haber la famosa alianza público-privada, aquí tiene que ponerse de manifiesto. Tiene que el Estado proponer, que es la función del Estado, proponer esas soluciones para las personas que son menos favorecidas desde el punto de vista de recursos económicos y que dejar al sector privado que también
proponga y traiga soluciones para aquellos que sí, de una u otra manera, que tienen empleo estable, que tienen un ingreso estable y que pudieran destinar para poder en el esquema de plan familiar, digamos, poder entrar, o los que tienen un determinado seguro que pueda ser cubierto, seguros privados, que puedan cubrir de una u otra manera este proceso de inmunización. Okay. Yo creo que por ahí hay que buscar las soluciones y que eso sí, el Estado tiene que garantizar, y eso es función del Estado, tiene que garantizar la inmunización de la gran mayoría de la población. Ya. Eso para resolver esta urgencia. Ahora vamos al problema de fondo y resumo 3 de las ideas que han planteado los candidatos. La de Arauz es conocida ya, $1,000 a 1 millón de personas la primera semana. Guillermo Lasso tiene un bono de $120 junto con víveres y alimentos para 1,5 millones de familias en situación emergente y $100 más al salario básico a lo largo de los 4 años, que lo llevarían a 500 si es que se incrementa 6% por año, más o menos, promedio. Y Yacu hizo un planteamiento, créditos de hasta $10,000, no dijo a cuántas personas ni de dónde saldrían, a 5 años y el primer año sin cobrar intereses. Sin que eso sea un plan económico de los 3, sino una medida coyuntural hasta aplicar la estructural, si es que la tienen. ¿Cómo ve esas opciones? A ver, esas opciones son parte también, Carlos, desde el punto de vista de dar un respaldo a la familia ecuatoriana que tiene una contracción de su consumo en estos momentos de manera importante. Entonces, bajo estas condiciones, lo primero es la propuesta del candidato Arauz de los $1,000 en la primera semana a 1 millón de personas. La pregunta es ¿de dónde va a sacar esos recursos? Él ya ha dicho que los va a traer del exterior o que los saca del Banco Central, pero eso atenta contra la liquidez que se necesita en el Banco Central y en la Reserva para que sirva de sustento a el esquema monetario de dolarización que tenemos. Eso por un lado. Por tanto, yo no veo viable desde el punto de vista económico esa medida. Eso por un lado. Por otro lado, la propuesta del candidato Lasso de incrementar hasta $100 el salario básico mínimo de trabajador ecuatoriano, hay varias cosas que hay que analizar. Como tú decías, en los 4 años, 6% anual, y algunos dicen eso va a incrementar los costos de los productos en un 25%. Yo les digo, no señores, un momento, no necesariamente. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Hay que hacer un análisis de la plantilla de costos de cada tipo de actividad económica y ver cuánto representa el incremento salarial en este sentido. Pero además pueden haber medidas de disminución de costos por otro lado, y por tanto aquí ya el análisis no es desde el punto de vista de análisis macro, sino desde el punto de vista de análisis micro empresarial o microeconómico de las plantillas de costo que se tienen por actividad económica. Entonces, eso es un poco, hay que analizarlo con detenimiento, hay que verlo. Yo no creo que impacten un 25% inflacionario, por tanto, ni incremento de costo. Por tanto, aquí habría que hacer un análisis más estricto de esta situación. Bien. Pero sí es válido. Ya, de paso, y esto sí es promoción, esta noche tengo una conversación en vivo en 21 horas con Guillermo Lasso justamente para preguntarle cosas como esta en el programa final de TC sobre esta temática. Recién me estaba fijando en su facha, no solo que ha madrugado, se ha encachinado, como decimos en mi tierra, así que gracias. No, es parte de... Sí, bueno, Yolanda quiere proseguir la conversación con usted desde Quito, son las 6:23. Economista, qué gusto conversar con usted, gracias Carlos. Voy a dar un viraje total a lo que yo tenía previsto conversar con usted. De lo que analicé ayer, de lo que estuve investigando, usted es cubano, bello, bello, bello país. Pero, ¿dónde considera usted que las personas tienen mayor oportunidad de crecimiento, así mismo como el país, en lo político, en lo económico, en lo social, en un país como Cuba o en Ecuador? Yolanda, llevo 25 años en este país, es mi país. Además, mis hijos no son acá, mi esposa es ecuatoriana. Yo decidí ser ecuatoriano de corazón, soy naturalizado para ponerlo todo. En este país yo he hecho mi carrera profesional, me ha ido muy bien desde el punto de vista profesional.
Estoy muy agradecido al Ecuador, a que tuve oportunidades de crecimiento, tanto profesional como ser humano, y además he podido pensar. Creo que con eso doy respuesta. Gracias, sí, por esa respuesta, pero yo sí quisiera profundizar. ¿Qué quiere decir con que he podido pensar? El énfasis que usted pone en eso. Sí, en eso pongo énfasis porque en Cuba, yo estudié en Cuba, aprendí, me formé bien en Cuba, pude estudiar también becado por las Naciones Unidas en la India. Tengo una formación, tengo 3 maestrías, un PhD en economía, en población y desarrollo, pero en Cuba me enseñaron a pensar, pero después me mandaron a callar. Con esa misma formación, ¿cuánto estaría usted ganando siendo rector de una universidad en Cuba? A ver, estaría por los tipos de cambio, para 25 creo que están en 3.000 pesos, algo así, por ahí debe andar, o 2.000 pesos. El salario dividido para 25, déjame sacarte rapidito los números, estaría como en unos, esto es $120. ¿Y eso le alcanza para qué? ¿Cuánto cuesta, por decir, un arriendo de una casa, de un apartamento? ¿Cuánto cuesta la canasta básica, digamos, la comida mensual? Ya, eso le alcanzaría para poder estar, si tienes que arrendar una casa, por lo menos serían $5 diarios, para poner un equivalente por 30, estamos hablando de 150, entonces ya no te alcanza ni para pagar el arriendo. Y eso que estamos hablando de una posición, la suya sería una posición privilegiada. ¿Qué pasa con el resto de la población que no tiene ese nivel de educación y que más bien tiene que ganarse el día a día? Probablemente, no sé si en Cuba se ha permitido el comercio informal, los informales que aquí llamamos. ¿Cómo hace la población en general? Yolanda, para un poco explicarte esto, y es parte de las cosas que yo he estudiado durante casi 40 años de profesión. En Cuba, por ejemplo, la informalidad, existe una informalidad creciente, galopante de toda una vida, pero más que informalidad hay economía subterránea, y esto yo diferencio siempre entre el vendedor ambulante que produce, que hace, digamos, su pequeña artesanía o que comercializa determinados productos agrícolas, etcétera, a la economía subterránea que proviene de la corrupción y del robo de los almacenes estatales. Entonces, ahí tenemos que eso son actividades económicas que se dan en el sistema allá en Cuba, donde lo que más prevalece es la economía subterránea que la informalidad, a diferencia de muchos de nuestros países, porque esos son conceptos que a veces no se saben diferenciar. Usted nos comentó un rango de ingreso para alguien, como le digo, con una formación académica excepcional, etcétera. ¿Cuánto ganan los que están cerca del partido o en la cúpula partidista? A ver, oficialmente deben estar ganando más o menos en la nueva escala salarial, yo creo que deben estar entre unos 4.000, 5.000 pesos cubanos. Recuerda que hubo un cambio monetario ahora en Cuba por las noticias que he ido leyendo, pero no es solo lo que reciben de la parte pecuniaria, sino también las prebendas que tienen. Y yo siempre digo y me remito al libro de la teoría de la New Class en el socialismo, ¿no? Que es la que se va formando dentro de las élites gubernamentales de este sistema, que al final termina siendo una cúpula distinta a lo que vive el resto de la población. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo que de todas maneras Cuba está en una mejor posición y situación que Venezuela en estos momentos? Sí. ¿Por qué? Porque en Cuba tuvo un proceso, y esto históricamente debe ser analizado, de acumulación de riqueza intelectual, y que de alguna u otra manera en Cuba en estos momentos le está salvando la exportación de profesionales en el campo de la medicina. Siguen siendo contratados en muchos países del mundo, y también la parte de
en estos momentos están apostando a que adivinen con las 3 vacunas o los 3 componentes vacunales que están impulsando desde Cuba, que son las llamadas vacunas soberanas, 2 soberanas, la 1, la 2, y la Tala, que es una vacuna por que no es inyectable, sino que es por gotas. Entonces, están en eso, y yo creo que están apostando a ver si adivinan un buen producto vacunal para que se convierta en otro producto de exportación y les permita un poco paliar esto. Pero la situación en Cuba es reconocida por ellos que la tienen bien difícil en estos momentos. Claro que sí. ¿Usted cree que hay algún peligro de que a través del voto y de quien pueda eventualmente ganar, que lo que aquí se dice, que podríamos terminar en una venezonalización por el manejo poco serio o estructurado de la economía? Claro que sí, ese peligro es latente. Si usted, en primer lugar, tenemos que ver, si usted dice, voy a defender la dolarización, pero le voy a quitar todas las reservas de liquidez que tiene el Banco Central. Voy a defender la dolarización, pero le voy a quitar toda la liquidez a las empresas. Voy a defender la dolarización, pero voy a aumentar los impuestos por X%. Voy a defender la dolarización, pero voy a poner emisión inorgánica a través de dinero electrónico. ¿Qué nos está diciendo? Que está desmantelando la dolarización. Entonces, no son compatibles el discurso de defensa con las acciones que usted está proponiendo en su propuesta. Entonces, si usted quiere defender la dolarización, déjela sola. Porque la dolarización ha demostrado que a pesar de todos los atentados que han hecho contra ella, es tan fuerte que nos ha permitido defendernos a los consumidores, que en definitiva es donde tenemos que apuntar, es a la soberanía nuestra como individuo del consumidor, de escoger qué consumimos, cómo consumimos y dónde lo consumimos, en el sentido general. Estas cuestiones. Gracias, economista Márquez. Vamos a Guayaquil con Carlos Veracruz. Fidel, para agradecerle también, sobre todo lo temprano de esta orientación, y a Yolanda lo sugestivo de su enfoque. Yolanda, yo he conversado tal vez 8 o 10 veces con el economista Fidel Márquez, y aunque tenía la misma curiosidad que tú, nunca se me ocurrió averiguarle lo que acabas de averiguarle. Y creo que es más aleccionador que todo lo otro que yo traté. Mil gracias. Son las 6:31. Hay una frase final que dijo que vale la pena poner en placa. Para que la dolarización funcione, déjenla sola. ¿Ok?